How many of us in here feel comfortable when somebody else in front of a lot of people start to say really nice things about you? ¿Cuántos se sienten muy a gustos o cómodos cuando enfrente de un grupo de personas alguien empieza a decir cosas buenas de ti? Te sientes bien y te sientes cómodo. Some people like it, but some people feel uncomfortable. Algunos se sienten muy incómodos y a otros sí les gusta. Right? You know, like one of the phrases we use with the young people is you get put on blast. Una de las frases que usamos los jóvenes es, te vamos a poner en la luz, ¿verdad? Yeah. We're going to put you on big old blast. spotlight, right? It's big old spotlight. And it can be embarrassing. Y muchas veces es vergonzoso. Right? And in the church, we really value humility as well, right? Y en la iglesia se valora mucho la humildad, amén. So like you do something well and somebody says, hey, great job. Si haces algo bien y alguien te responde y dice, qué bien hiciste eso. And typically we say, oh, well, hey, you know what? It's all God. Y típicamente decimos, es el Señor. It's not me, it's not me. No it's soy not yo, me. el Señor. Right? It's all God, it's all Todo God. es Dios. Right? And you know, it's God and God has used you. Es Dios, pero Dios te ha usado a ti. But it made me think, does God really enjoy being at the center of attention all the time? Y me hizo pensar esto. ¿Le agrada a Dios estar en el centro de la atención todo el tiempo? Right, like if we feel uncomfortable being at the center of attention, then does God really enjoy that all the time? Si nosotros a veces nos sentimos incómodos ser el centro de la atención, ¿le place a Dios todo el tiempo estar en el centro? And here's something that it made me think. Y esto es lo que me hizo pensar. I think God knows that if anything else other than Him is in the center of my attention, Yo creo que Dios sabe que si hay algo más al centro de mi atención, right, if there's anything else there, it's going to spoil and completely lead me astray. va a me va a dirigir de una manera equivocada. Si hay algo que me está tomando el centro de mi vida, me va a dirigir el mal. So really, I believe God leads us into worship so that we could learn how not to put anything else at the center of our lives. Y yo creo que Dios nos dirige en la alabanza para poder saber y aprender a ponerlo a Él en el centro y a nada más en nuestras vidas. And as a father, He loves to see when little by little we remove something from the center and put more of Jesus there. Y como un padre, a Él le place ver cuando empezamos a remover las cosas de nuestro centro y lo reemplazamos con Jesús. Right? It's a joy to His heart to see us remove anger, bitterness, resentment from the center of our hearts and to put more Jesus there. Para Él es un gozo ver cuando removemos el enojo, la envidia, todas esas cosas, ¿verdad? Que vienen a traer mal y lo reemplazamos con Jesús. Yeah, the Lord enjoys seeing when we take out envy, jealousy, and greed and selfishness from the center and we begin to put more of Jesus there. Y a Él le place, a Él le trae gozo cuando removemos estas cosas de nuestras vidas y ponemos a Jesús en el centro. So I believe one of the things about worship is reorganizing the center of our lives. Y yo creo que lo que hace la adoración al Señor, a Dios, es reorganiza lo que debe estar en el centro de nuestras vidas. Amen. And one of the things that stood out to me is that I think often, even on a good day, we usually give God maybe 10% of our heart. Yo tengo este pensar que aún en los mejores días que tenemos, solamente le damos a Dios el 10% de nuestro corazón. I went on a hike yesterday. Ayer fuimos a una salida a las montañas, a escalar una montaña. And we went to a waterfall. Y llegamos a una cascada. And because of all the rain that we've had lately, the creeks were full of water and the waterfall was as full as I've ever seen it. Y por las lluvias que hemos tenido, todos los arroyos han estado creciendo. Y la cascada era lo más grande que yo lo he visto en ese lugar. The trees and the plants were more green than I've ever seen them. Los árboles, las plantas, todo estaba más verde que lo que he visto en el pasado. And I had my son with me. Y mi hijo estaba conmigo.
And he did a good job. He hung in there. Y él aguantó, hizo bien, aguantó bien. He got a little bit tired at the end, Se cansó un poquito al final, but for the most part, he did a really good job. pero bien, de todo en todo, él hizo muy bien. And we walked right past a small dam that was created. Y llegamos a una presa, alguien formó una presa. And my son looks at that, and everything else is natural, rocks and trees and logs. Y mi hijo lo vio y él ve que todo a su alrededor es muy natural. Están las piedras, los árboles, es natural todo lo que está alrededor. And he says, Daddy, why is that wall right there blocking the water from coming down in the creek? Who built that and why did they build it? Pero me preguntó, papá, ¿por qué está esa pared, esa presa? ¿Quién puso eso? ¿Quién la edificó que está deteniendo el agua? And I told him, I said, well, they built it so they could slow down the creek when it comes down, and it diverts the water into a small 2-foot space for the water to trickle out of. Y le respondí y le dije, eso lo hicieron para detener un poco la fuerza y el agua que está llegando cuando se llena mucho. Y luego sale a una reserva a un lado que es como de 2 pies de ancho o de grande. And it reminded me of worship. Y eso me hizo recordar lo que es la adoración. When the Holy Spirit wants to pour himself into our lives. Cuando el Espíritu Santo quiere venir a llenar nuestras vidas. Like a rushing water Así coming como down un cuerpo de agua que viene con fuerza. But too often we put walls up. Pero muchas veces edificamos murallas o paredes. And we only receive a presas, small trickle of God's Spirit. y solamente permitimos como una gotera así del Espíritu Santo. When in reality he wants to pour out even more full in our Pero la lives. realidad es que Él quiere que no haya nada deteniendo la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. And that's not just something that blesses you and blesses me, but when the walls are torn down, more water comes down and trickles onto everybody else. Y no solamente es algo que nos bendice a ti y a mí, pero cuando rompemos las murallas, las paredes, las presas, empieza a bendecir a todos a nuestro alrededor. So God wants to pour more into you so that he could pour more through you into others that desperately need a touch of his Spirit. Y Dios quiere llenarnos más de su Espíritu Santo porque hay muchos en nuestro alrededor que necesitan de su Espíritu. Amen? So that's a word that God gave me about worship. Eso es nomás un ánimo, una palabra que el Señor me dio a mí de la adoración. And so today, now I want to focus our attention to the book of Genesis. Y quiero ahora que enfoquemos nuestra atención en el libro de los Génesis. And we are continuing through our series going through the Bible in a year. Continuamos en nuestra serie de estar en la palabra de Dios por todo este año. So today we're in Genesis chapter 6, and we'll be looking at the story of Noah and the flood. Estamos en Génesis capítulo 6 y vamos a estar repasando la historia de Noé y el diluvio. And in order to help us understand this, I want to give you an illustration of my own life. Quiero darles una ilustración de mi vida para poder entenderlo un poco mejor. So as a father of 3 now, Ahora soy papá de 3. I'm trying to be a better dad. Estoy tratando de ser un mejor papá. Do we have any other men in here that are trying to be a better dad? ¿Cuántos hombres esta mañana quieren ser mejores Or who's como trying, padres? who's striving to be a better mother, better mom? ¿Cuántas de nuestras hermanas Right. están, verdad, deseando también ser mejor mamá? Right? And that wasn't an excuse for the kids to give weird looks at their parents right now. Y eso no es excusa para que los jóvenes le den las miradas a los See, I padres. told you should have come to church today. Te dije, hubieras venido a la iglesia hoy. And one of the things that I'm trying to get better at Y una de las cosas, un aspecto que quiero mejorar, is I want to yell less at my children. quiero gritarles menos a mis hijos. Notice that I didn't say I don't want to yell at my children anymore. Pero no dije que no quiero I just want to yell gritarles. less. Nomás quiero hacerlo menos. Right? I want to challenge myself to do that. Y me estoy desafiando a hacer esto. But it is hard. Pero es muy difícil.
And it's really hard, Es difícil. right? Because I listen to audiobooks as I drive to work. Me gusta escuchar libros de audio manejando a mi And I trabajo. have this really nice one that I listen to. It's called Mindful Parenting, Hay uno que me gusta mucho que escucho que se llama Mindful Parenting. right? And the lady that teaches it, Y la mujer que lo enseña she's very calm. es muy calmada. Today, Hoy the lesson is la lección es lowering our volume when we speak to our children. bajando el volumen cuando le hablamos a nuestros hijos. Because yelling is not helpful. Porque el gritar no ayuda a And it nadie. hurts your child's spirit. Y le lastima al espíritu de tu So here are hijo. some tips on how to reduce your volume. Y aquí unos avisos para So I was poder like, all right. bajar el volumen. I was excited about the teaching. I said, I'm going to practice that when I get home. Y me emocioné con esa enseñanza y dije, lo voy a ensayar cuando llegue a la And I casa. walk into the door, open it up. I walk in the house. Y llego a la casa y abrí la puerta And my kids are, Daddy, you're home. y mis hijos gritan, ¡ya llegaste! I've made it. I'm here. Sí, llegué. Aquí Come estoy. on, come here and give me a big hug. Vengan, déjenme un abrazo. Right. Give them a big hug, and then I look around, and the living room's a mess. Me dan un abrazo y al dar la vuelta veo que la sala está. Legos, Transformers, Hay Legos, Beyblades, Transformers, juguetes por donde quiera. Barbies, fake food, Ruthie's Groceries, La comida así de juguete, ¿no? de la toys tienda. everywhere. Juguetes por todos lados. Right. And then I look at the dinner that's on the table. Y veo la comida And que they only está en la cena They only took one bite. y nomás una mordida le dieron nomás. And my wife is like, she's trying to, to do mindful parenting too. Y mi esposa también está tratando de seguir estas nuevas But lecciones. she's been there for 4 hours before I got home with the kids, so she's pulling her hair out Pero ella ya tiene 4 horas antes de que yo llegara y se está jalando, sacando el pelo. quietly in the corner. Muy callada en la esquina. And then I walk in and I go, okay, all right, let's practice mindful parenting. Y entro yo y digo, hay que ensayar, ¿verdad? Estas lecciones nuevas. Joseph, Ruthie, can you please clean up your toys? Joseph, Ruthie, ¿pueden limpiar sus juguetes, por And they favor? don't hear me. Y no me escuchan. They're focused on their toys Están muy enfocados en los and the juguetes TV y la televisión and everything else. y todo lo demás. Okay, I'm going to raise my voice a little bit. Can you guys please clean up your toys Nomás now? voy a subirle un poquito a mi voz. ¿Pueden, por favor, limpiar sus juguetes? And they still don't hear me. Y todavía no me escuchan. And finally I say, hey, Y finalmente, ¡hey! yes, daddy, yes. Sí, papá, sí. Oh man, this thing is not helping me. Esto no me está ayudando. I'm trying to be mindful. The story of Genesis is like that. La historia de Génesis es de igual manera. God makes Adam and Eve in the garden. Dios forma a Adán y Eva en el jardín, He gives them his spirit. les da su espíritu. I mean, this was like, man, this was mindful, Esto fue algo muy, muy grande. right? This was like, he's walking with Adam in the cool of the day. Está caminando con Adán, ¿verdad? En lo Good fresco talks, de la mañana, God and Adam and Eve, platicando. everything's good. And then all of a sudden, sin enters the world, Todo está bien y de repente entra el pecado al right? mundo. Temptation enters the La world. tentación entra al mundo. And then God is like, wait a Y second, Dios está diciendo, espérense I un didn't momento. create you for this. I Yo no created te- you for something bigger. Yo no te crié para esto, te crié para algo más grande. And now because of the sin that came in, now you don't want to be with me because you feel guilty when you're around me. Y ahora por ese mismo pecado no quieres estar conmigo porque te sientes culpable. So now Adam and Eve are hiding from God. Y ahora se están escondiendo de Dios. And the relationship with God has been fractured. Y esa relación con Dios ha sido fracturada. So God started with a quiet voice. Y Dios empieza con una voz And calladita. then he had to raise his voice a little bit. Pero luego Hey, la tuvo que levantar. I told you not to eat from that Te tree. dije que no comieras de You ese did it árbol anyway. y lo hiciste. So here's your Aquí punishment. está tu castigo. Oh, they feel bad and Ya se they sienten have mal, the conversation. empiezan a Then platicar. we keep going, and as you look through the next couple chapters, we find that Adam and Eve have 2 sons named Cain and Abel. Y luego seguimos estudiando, leyendo la palabra y encontramos la historia de Caín y Abel.
And just to give us a little idea as to what happened in that story, Y nomás para repasar lo que sucedió en esta historia, in chapter 4, en el I'm capítulo not going to read 4, it, but I'll just reference it. no lo vamos a leer, nomás estoy What refiriendo. we see happen between these two brothers Lo que vemos suceder entre los dos hermanos is the continuation of the cycle of sin. es la continuación de este ciclo del pecado. Humanity continuing to disobey God. La humanidad sigue desobedeciendo a Dios. And I'm just going to say this, I believe disobedience stems from a lack of trust in God. Y yo creo, lo voy a decir, yo creo que la desobediencia está arraigada en falta de confianza en Dios. Because if we trust God, then we don't need to disobey and do our own thing. Porque si confiamos en Dios, no hay necesidad de desobedecer. But because we don't trust God, then we decide to take matters into our own hands and get ourselves into a lot of trouble. Pero porque no tenemos esa confianza en Dios, queremos tomar las cosas en nuestras propias manos y nos metemos en problemas. And this cycle of sin we see now is not just an Adam and Eve problem, but now it's become a generational problem that was passed on to their children. Y vemos que este ciclo del pecado no solamente es algo que le sucedió a ellos, pero ahora es de generaciones. And Y sus hijos están pasando lo mismo. Between these two brothers, we see these things happen. Y vemos esto suceder entre los dos hermanos. In Cain, we see that there was disobedience En in his heart. Caín vemos que en su corazón hubo desobediencia. And that disobedience led to laziness and selfishness. Y esto entonces resultó en la flojera y selfishness. El egoísmo, thank you. And if you ask me, I don't see that in Genesis chapter 4. Y si me preguntan a mí, esto no lo vemos en Génesis 4. Well, think about it this way. Abel gave his first and his best of the cattle that he raised, and God was pleased with his sacrifice. Pero si vemos lo que hizo Abel, que le dio a Dios lo mejor, y a Dios le plació ese sacrificio. In other words, he wasn't selfish and he gave God his best. No fue egoísta y le dio a Dios lo mejor. But his brother was the opposite. Pero su hermano fue lo opuesto. Didn't give his first and didn't give his best. No le dio sus primicias ni lo mejor. So we see disobedience, laziness, selfishness. Desobediencia, flojera y egoísmo. And then he sees that God likes Abel's sacrifice better. Luego ve que a Dios le plació mejor, le trajo más gozo el sacrificio de Abel. And that inspires jealousy and envy. Y ahí resulta el celo y la envidia. And after that turned into hatred. Y de ahí resultó el enojo. And after the hatred, it turned into murder. Y de ahí resultó homicidio. And after murder, it turned into lying and hiding. Y de ahí resultó la mentira y esconderse. Do you see this atomic bomb of sin that takes place in Genesis chapter 4? ¿Pueden ver esta bomba atómica que sucede aquí en Génesis 4? How many of us know that sin is like that? ¿Cuántos saben que el pecado es así? It's like a virus, Es como un virus. right? It comes in one form, like jealousy, Entra de una forma como el celo, and it leads to murder, pero de ahí resulta lying, la homicidia, la stealing, mentira, el robo, guilt, shame, la culpa, hiding, esconderse, ruins relationships. arruina las relaciones. That's what sin does. Y es lo que hace el pecado. And it's important. Es importante, It's significant. es significante. God hates sin. Dios odia el pecado. And you might ask why? Y quizás nos preguntamos, ¿por qué? Because he sees the effect that sin has on his children. Porque Él ve el resultado del pecado en sus hijos. So I think God hates how sin affects us more than even hates sin itself. Y Dios, yo creo que a Dios odia más el resultado del pecado que el pecado mismo. So that leads us into this story about Noah. Y ahora esto nos trae a la historia de Noé. Chapter 6, verse 9. El capítulo 6, verso 9. It says, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Con Dios caminó Noé. And verse 11, now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. Y el verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. And God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways.
Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. So God said to Noah, I'm going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I'm surely going to destroy both them and the earth. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. So make yourself an ark of cypress wood. Make rooms in it and coat it with pitch inside and out. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás. Oh man, that's a hard one. Calafatearás con brea por dentro y por fuera. Let's go to verse 17. Vamos al verso 17. I'm going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens. Every creature that has the breath of life in it, everything on earth will perish. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. But I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons and your wife and your sons' wives with you. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. You are to bring into the ark 2 of all living creatures, male and female, to keep them alive with you. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. And then verse 22. Verso 22. Noah did everything just as God commanded him. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. So this is the beginning part of the story between God and Noah. Y aquí tenemos el inicio de la historia entre Dios y Noé. You see, God was kind of like that parent that was trying to be gentle, but gradually the level of disappointment and anger and frustration continued to grow with God. Y Dios era como ese pariente, ese padre que está queriendo ser calmado con su hijo, pero su enojo empezó a escalar. He started gently with Adam and Eve. Empezó muy calmadamente con Adán y Eva. Don't disobey me. No me desobedezcas. Don't sin. No peques. Everything's going to be just fine. Todo estará bien. Hey, you sinned. Pecaste. Stop doing that. That's not going to be good. Deja de hacer eso, no va a estar bueno eso, no va a ser bien. Hey, your children are even worse than you are because the one murdered his own brother. Mira, What's going on here? Tus hijos ahora son peor que ustedes porque han matado el uno al otro. And finally we get to chapter 6. Llegamos al capítulo 6. And God looks out. Y Dios ve. And all he sees is wickedness. Y todo lo que ve es el pecado. All he sees la is maldición, violence. La violencia. All he sees is people disobeying his purposes for them. Lo que ve es la humanidad desobedeciendo sus propósitos para ellos. So God has just had it. Y ahora Dios, ya, basta, ya no quiere más. This is a hard day. Es algo difícil, un día difícil. And he makes this statement, I'm going to wipe out everything that I've created because it's tainted by sin. Y él dice, voy a traer el fin a todo. You know, it's like working on a project and you mess up, but you're trying to fix it, and finally you get to the point and say, there's no point, can't fix it, I'm throwing it away. Es como trabajar en un proyecto, luego llegamos a arruinarlo, queremos arreglarlo, pero ya no tiene arreglo y mejor lo tiramos a la basura. So in this story, we see that in the midst of that, vemos en esta historia que en eso, even en medio de eso, even in the midst of God's wrath, en medio de la ira de Dios, and God does, you know, demonstrate his wrath. Dios sí demuestra su ira. Because I believe sometimes our beliefs as Christians, as the church, is we tend to make God polarizing opposites. Yo creo que tenemos esta creencia como pueblo, como iglesia, que Dios tiene sus lados opuestos. Some churches, all they preach is the wrath of God. Hay unas iglesias que solamente predican la ira de Dios. Right? He's an angry God. Es un Dios enojado, Expects for you to be perfect. Y él espera que tú seas perfecto. Waiting for you to make a mistake so he could yell at you. Esperando que faltes para poder gritarte.
But God's not an angry God. Pero Dios no es un Dios de enojo. But other people make God out to be a God that has no anger or wrath. Y luego el otro lado de esto es que otros lo hacen parecer como un Dios All que no love and tiene all ira, grace, que solamente es un Dios de amor y gracia and never punishes. y nunca castiga. Well, that's not God either. Tampoco es así Dios. We can't put him in either space. No podemos ponerlo en uno o el otro lugar. He is a God of love, Es un Dios de amor and he loves us so much y nos ama tanto that he hates to see us destroying que ourselves. no quiere ver que nos destruyamos uno al otro. Does that make sense? How many of us know that the hardest conversations that we have to have with people ¿Cuántos saben las conversaciones más difíciles para tener con otra persona? might seem like we're being hard and tough and difficult, Quizás parecen ser que estamos siendo difíciles but it's really because of love? y duros con ellos, pero es por el amor que tenemos hacia ellos. I had to have a conversation with one of my employees. Tuve que hablar con uno de mis empleados. She was treating everybody poorly. Estaba tratando a otros muy mal She was especially isolating one other person that worked in my y office. estaba separando a los otros empleados que trabajaban en And la I misma was oficina. brand new into the office. Y yo era nuevo en esta oficina. Oh acababa de man, ser. what do I do here? Y pensé, ¿qué voy a hacer ahora? If I don't say anything, Si no digo nada, right, I might seem like a nice boss. voy a parecer ser un jefe muy suave. But also, if I don't say anything, Pero también si no digo nada, this person is going to keep living this way. esta persona seguirá viviendo de esta manera. And that's going to be unhealthy for other people. Y esto no es saludable para otros. And that's not how God wants her to live. Y Dios no quiere que ella viva de esta manera. So my job Mi trabajo, is to love her mi responsabilidad es de amarla, by saying, en decirle, come into my office. We have to have a talk right now. ven a mi oficina, tenemos que platicar. And there are tears in that talk. Y hubo lágrimas en esa And I had to plática. say things that were honest and true and hard. Y tuve que decir cosas que fueron honestas, pero muy difíciles y verdades. And I Muy difíciles. I asked God, Lord, lead me in this process. I need your help. Y yo le pedí al Señor, dirígeme en este proceso porque necesito tu ayuda. And the Lord gave me a vision of her, Y el Señor me dio una visión de ella, different, muy diferente. kind, Ser ella amable, treating people with respect, tratando a otros con respeto and living in ways that God had intended for her. y viviendo de la manera que Dios quiere para I said, ella. Lord, use me to help her get closer to that place. Dije yo, Señor, úsame para poder ayudarle a acercarse más a ese lugar. But a difficult conversation needed to happen in the midst of that. Pero esa conversación difícil tuvo que suceder. See, that's God's love and God's wrath. Eso es las dos cosas, la ira y el amor de Dios. Right? He's tough because of love. Él es duro, pero porque es amoroso. He sees the wickedness of the earth and he says, I have to address this. Ve el pecado del mundo y dice, tengo que hacer algo de esto. If por I don't esto. do something about this, it's going to keep getting worse. Si no hago algo, se va a empeorar. And we live in a day and age right now where we see a lot of the things that were happening in Genesis 6. Y hoy vivimos en un tiempo que vemos las mismas cosas que sucedían en Génesis 6. We see heartless rape and murder and people violently treating one another when they're supposed to be family and neighbors. Vemos el homicidio y las maneras que la gente se está tratando al uno al otro cuando deben tratarse y amarse como son y deben ser, We ¿verdad? see Los vecinos. People willing to treat others like if they're just objects so they can get what they want in life. Tratando a otras personas como objetos solamente para obtener lo que ellos quieren en And la that's vida. the kind of stuff that God was disappointed at and angry at. Y son estas mismas cosas en las cuales Dios estaba decepcionado y enojado. But even in the midst of all that chaos, Pero en medio de todo este caos, God shows mercy by calling out Noah and his family. Dios demuestra la misericordia cuando Él llama a la familia, a Noé y a su familia. It kind of reminds us that when it seems like there's no solution or way forward, God always finds a way to redeem something. Y esto nos recuerda que cuando parece que no hay solución, Dios siempre hace una manera. Él abre un camino para darnos una solución. Noah and his family could be considered a remnant, a righteous remnant. Noé y su familia se consideran ser una remanente recto. And it really can be a symbol to us of our own lives. Y esto puede ser símbolo de nuestras propias vidas.
You see, because all of us are sinners who've fallen short of the glory of God. Porque cada uno de nosotros somos pecadores, ¿verdad? Que hemos caído cortos de la gloria de Dios. Right? None of us deserve salvation. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Right. Merece la salvación. We sang earlier about the New Jerusalem, about the Golden Street, and about the glass sea. Acabamos de cantar de esa nueva Jerusalén, But none of us deserve that. pero ninguno de nosotros la merece. In fact, our actions, behaviors, and past deserve hell. Nuestras acciones, nuestro pasado merecen el infierno. We have disobeyed God. Hemos desobedecido a Dios. We've walked away from God Nos hemos alejado de Dios time and time again. una y otra vez. And when we think that we're heading in the right direction, our pride gets in the way and we think we're better than other people. Y aun cuando pensamos o cuando vamos en esa dirección correcta, entra el orgullo y se arruina todo. None of us deserve that. Ninguno de nosotros merece eso. But because of His grace and His mercy, God always finds a way to turn something around. Pero por su gracia y misericordia, Él siempre encuentra una manera de voltear todo. So He instructed Noah to build an ark. Instruye a Noé a construir este arca. And in the midst of a flood that would come from 40 days and 40 nights of torrential downpouring rains, Y en medio de este diluvio de 40 días y noches, God instructed Noah to build an ark. Dios instruye a Noé a construir este arca. God makes a way Él for there to be redemption. Él hace una manera para traer la redención. And you might be in a place in your life where it feels like it is just pouring down all over all the time around you. Y quizás esta mañana estás en un tiempo de tu vida donde te sientes And que you- esas lluvias están cayendo sobre ti todos los días. And you might be worried, man, there's no chance for me. I cannot survive this. I'm going to drown. This is too Y much. quizás tú estás pensando, no hay posibilidad de yo poder sobresalir de esto, me voy a ahogar. But then the Lord gives us Jesus, Pero luego el Señor nos da a Jesús, the ark in the middle of the flood. el arca en medio de ese diluvio. And He says, yeah, you would die and you would drown, but I'm sending you Jesus. Y dice, sí, quizás te puedes ahogar y puedes morir, pero te estoy mandando a Jesucristo. Aren't we thankful for that? Estamos agradecidos por esto. So Noah and his family really represent Jesus to us. Noé y su familia en realidad representan a Jesucristo para nosotros. I love this. God called Noah and his family to be saved. Me encanta que Dios llama a Noé y a su familia para ser salvos. Part of it is because he couldn't build the ark by himself. Parte es porque él no podía construir el arca solo. And he said, okay, you help build it, you can come on. Y dice, bueno, pues ya me ayudaron a construirlo, vénganse también. Because I wonder if one of his sons was having a bad attitude and he was tempted to close the door on him. Me da la curiosidad si uno de sus hijos estaba poniendo un poco rebelde y quizás le dio la tentación cerrarle la puerta. But God doesn't just save Noah and use Noah, but God saves and uses Noah and his whole family. Pero Dios no solamente usa y salva a Noé, pero usa y salva a su familia What entera. God is doing in your life and what he wants to do in your life is not just for you, but it's so that God can work through you to save you and your whole family. Lo que Dios está haciendo en tu vida no es solamente para traer salvación a tu vida, pero para traer salvación a tu familia entera. Amen. Another thing that comes from this story, after God sends the flood, after Noah builds the ark, after they had landed finally on dry land, Después del diluvio, después del arca y después de secarse todo, the Lord renews his covenant. Dios With renueva su pacto con Noé. Look at Genesis 9. Vamos a Génesis 9. It is almost word for word, verbatim copy of God's promise to Adam. Es casi la misma exactas palabras que usa con Adán cuando le da esto a Noé. Watch verse 1 of chapter 9. El verso primero de capítulo 9. Then God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Look at verse 3. Miren el verso 3. Everything that lives and moves about will be food for you, just as I gave you the green plants, I now give you everything. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os le he dado
todo. It's the same promise that he gave Adam. El mismo promesa que le da a Adán. In other words, this is a reminder to us that God, in his grace, gives us another chance. Y nos recuerda que Dios en su gracia nos da una segunda oportunidad. Isn't that awesome? Qué lindo. He didn't forget about us. No se olvidó de nosotros. Just because Adam messed up, he didn't say, okay, forget about it, there's no more hope. Solo porque Adán falló, no dijo, olvidémoslo todo, ya no hay esperanza. All right, he looks at us and he says, here you go. You get another opportunity. Pero nos ve y dice, aquí está tu segunda oportunidad. And then he probably whispered, don't mess it up this time. Y quizás le dice en su oído, no vayas a fallar esta But vez. it's that grace and new mercy that draws us to worship and love Jesus the way that we do. Es la gracia y esa misericordia nueva que nos atrae, nos acerca a Jesús para alabarle. And finally, he gives us a sign. Finalmente nos da una seña. Verse 11. Verso 11. I establish my covenant with you. Never again will all life be destroyed by the waters of the flood. Never again will there be a flood to destroy the earth. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. And God said, this is the sign of the covenant I'm making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come. I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. A sign of God's promise. Es un pacto, una señal del pacto de Dios, la promesa de A Dios, sign of God's promise. la señal de su promesa. Now I want you to remember the signs of God's promises in your life. Quiero que recuerdes las señales de las promesas de Dios en tu vida. Some of you can point to specific days and moments when God gave you a promise. Algunos pueden recordar días específicos donde Dios te dio una promesa. Maybe it was a day or an evening where God gave you a promise for your marriage. Quizás un día, una tarde donde Dios te dio una promesa para tu matrimonio. Maybe it was a moment when God gave you a promise for children. Quizás un momento donde Dios te prometió hijos. Maybe after you got let go or fired, God gave you a promise that He will provide for you. Quizás de ser despedido de tu trabajo, Dios te da una promesa que Él te dará otro trabajo. Remember the signs Recuerda of God's promise. las señales de las promesas Write de down the Dios. signs of God's promise. Escribe esas promesas. I want you to think about that. Can we put the image of the rainbow on the screen one more time? Quiero que pienses en esto. When you look at the rainbow Cuando ves el arco that God gave as a promise and as a sign. que Dios dio como promesa, como señal, Let me tell you something about the Hebrew in this chapter and what it means for us. deja decirte algo, explicar algo del hebreo en este capítulo y lo que significa para nosotros. The word that's used is not rainbow. La palabra que se usa no es arco, arcoíris. The word is actually bow, like a bow and arrow. Es más como, how do you say bow? Lo que se usa para las flechas, el arco de las flechas, el arco. So the word is a bow and arrow. La palabra ahí es el arco y sus flechas. So follow me on this. Síganme. God said, this is my sign of my promise to you. Dios dice, esta es mi señal de mi pacto, mi promesa. I'll never do this again. Nunca lo haré jamás. Right? God relented of that, and God shows His love and His mercy. Dios demuestra su amor y su misericordia. And a He través does de it esto. with the sign of a military instrument. Y lo hace con señal de un instrumento de militar. And it's not an accident that the direction of the bow is not aimed at the earth. Y no fue accidente que la dirección de este arco no está apuntando hacia la tierra. But it reminds us that for God to save us, Pero nos recuerda que para Dios salvarnos, He aimed His own bow at His own Son, Él apunta su propio arco a su hijo so that on the cross para que en esa cruz He would take sin and death on Himself Él tomaría el pecado y la muerte sobre Él mismo to finally release us para finalmente liberarnos from this condition called sin. de la condición del pecado. That's God's promise for you. Esa es la promesa de Dios para ti.